Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Bato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 25, el episodio con el que inauguramos el mes de septiembre. Les seré sincero, el caso que viene a continuación no tiene nada que ver con el mes patrio. Bueno, en este mes va a haber 2 casos correspondientes al mes patrio, pero los otros no. Así que próximamente haré que septiembre sea de puros casos mexicanos. Pero por lo pronto hablamos de este episodio. Así que a continuación el episodio 25. Si recuerdan, hace un par de episodios hablamos del caso de Paulette. Y ahí les mencioné que existe un caso similar, pero en Estados Unidos, y que ocurrió en diciembre de 1996. Pues en este capítulo hablaremos de uno de los crímenes más famosos y que hasta la fecha sigue siendo un misterio sin resolver. Hoy les contaré el caso del asesinato de JonBenét Ramsey. Sí, si recuerdan en el capítulo de Paulette, mencioné a esta niña, que es un caso similar a ella, y que por fin ya llega a este episodio. Yo quería que este episodio fuera en septiembre, pero ya tengo... quería que este episodio fuera en diciembre, pero ya tenía diciembre ocupado con otros casos, así que ni modo, lo adelanté unos meses, pero la historia es la misma, nada cambia. Antes de comenzar con todo, comencemos por el principio. JonBenét Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en el hospital Northside en Atlanta, Georgia. Su padre era John Ramsey, un hombre de negocios, presidente y ejecutivo de Axis Graphics, una compañía de servicios informáticos que posteriormente sería subsidiaria de Lockheed Martin. Su madre era Patricia Ramsey, mejor conocida como Patsy, quien se casó con John en 1980, 2 años después de que John se divorciara en 1978, luego se casaron en el 80 y en el 91 se mudarían con él. Obvio, en el 90 tuvieron antes a esta JonBenét. También tuvo un hermano llamado Burke, el nombre más horrible del mundo, quien era 3 años mayor que ella. Y como dato adicional, JonBenét tuvo una media hermana llamada Elizabeth Pasch, es P-A-S-C-H, no sé por qué se llama así, Pasch Ramsey, quien había muerto en un accidente automovilístico casi 5 años antes, a la edad de 22. O sea, una media hermana, ella no tiene nada que ver con la historia porque ya está muerta desde ese tiempo. Como un dato extra, el nombre de JonBenét Ramsey era la combinación del primero y el segundo nombre de su papá. O sea, su papá ya era John Bennett Ramsey y ella es la combinación de John Bennett. No hagan eso, por favor, eso me da... No le pongan a sus hijos la combinación de nombres, por favor, es horrible. Luego, ¿por qué existe el bullying? En cuanto a la rutina familiar, era sabido que el padre era una persona que siempre se la pasaba trabajando y su madre se dedicaba a la educación de los niños. Pero le ponía más atención a su hija, JonBenét, quien la presentó en algunos de los certámenes de belleza infantil, financiando incluso algunos de los certámenes en los que su hija participaba en la misma ciudad de Butler, en Georgia. De hecho, JonBenét participó en varios certámenes, coronándose ganadora en algunos de ellos, tales como American Royal Miss, Colorado State
Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlotte, Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst y National Teeny Miss Beauty. Estos fueron los concursos que ganó. Obviamente participó en más. Además que curiosamente la participación de John Bennett llamó la atención de los medios de comunicación ya que de manera activa la seguían en sus participaciones en ellos. Y aquí hay una crítica que voy a hacer. A pesar de estar en este mundo tan polémico de los concursos de belleza infantil o los pageants como se conocen, John Bennett era una niña que le gustaba ensuciarse y jugar como toda una niña, obviamente. La razón por la cual ella participaba era más que simple, por su madre Patsy, quien ganó el título de belleza de Miss Virginia Occidental en 1977, pero al conocer a John Ramsey dejó ese mundo para ser madre. Y cuando vio la belleza de su hija, vio en ella una oportunidad de que su hija se convirtiera en la mujer más famosa de todo Estados Unidos. Algo que sí lograría John Bennett, pero no de la mejor manera. Y digo, aquí se ve un claro ejemplo de que la madre en verdad explotaba demasiado a su hija porque, la verdad, ¿qué adulto razonable viste de manera casi sexualizada a una niña pequeña en un concurso de belleza infantil donde normalmente se unen personas que están mal de la cabeza? Sí, o sea, porque a qué adulto mayor con sentido común le gustaría ir a un concurso de belleza infantil. No es como si yo en verdad viera la noticia de, oiga, está el concurso de Miss Belleza Infantil, vamos. Obviamente no. Pero bueno, eso es mucho más común en Estados Unidos. Pero tristemente la vida de John Bennett sería bastante corta. Por lo siguiente. La mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy se dio cuenta que su hija estaba desaparecida después de que encontrara una nota de rescate escrita a mano de 2 páginas y media en la escalera de la cocina en la residencia de Paul Butler. La carta decía lo siguiente, abro la cita: Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país en donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva. Y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará $118,000 de su cuenta. 100,000 serán en billetes de 100 y los 18,000 restantes serán en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondré el dinero en una bolsa de papel café. Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será exhaustiva, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, podríamos llamarlo luego para arreglar una entrega anticipada del maletín, liberando tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los 2 señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre la situación, ya sea la policía o el FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un sabueso, ella muere. Si le alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier modo, ella muere. Si mira mis sandalias, ella muere. Eso es una referencia a los Simpsons, eso nos dice la carta. Es una referencia a los Simpsons. Continúo con la carta. Puede intentar engañarnos,
Pero tenga en cuenta que no son familiares de las contramedidas y tácticas de la aplicación de la ley. Usted tiene el 99% de posibilidades de matar a su hija si trata de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de tenerla de vuelta. Usted y su familia está bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear nada, John. Idear un plan, John. Usted no es el único codicioso merodeando, así que no crea que matar sea muy difícil. No nos subestimes, John. Use ese buen sentido común de ustedes los sureños. Todo depende de usted, John. Victoria. Firma SBTC. No sé qué es SBTC. Es coincidencias. Cuando iniciaron las investigaciones, hablando de la carta fue cuestionada por varias razones. La primera era que la cantidad que pedían los secuestradores coincidía con el bono navideño que John obtuvo el año pasado. Además que era inusualmente larga y porque usaba signos de exclamación e iniciales. Por lo que se pensaba que la carta pudo haber estado preparada o incluso que fueron los mismos padres quienes la escribieron. Guarden ese dato porque aquí los padres tendrán mucho que ver en esta historia. Pero al analizarlo el FBI no encontraron huellas algunas, además de que se compararon la escritura de la carta con la de los padres. Después de todo esto, a las 5:52 de la mañana, Patsy llamó a familiares, amigos y obviamente llamaron al 911 y los policías acudieron a la residencia de los Ramsey, quienes revisaron y no encontraron ninguna señal de entrada forzada. Porque para este punto ellos pensaron que entraron a la casa y secuestraron a la niña. Saludcito. En un punto, el oficial Rick French fue al sótano y llegó a una puerta que estaba asegurada con un pestillo de madera, pero no la abrió en el momento. Guarden ese dato de que hay una puerta asegurada. Guarden ese dato. Mientras tanto, toda la casa estaba siendo custodiada por la policía y el equipo forense. El equipo de investigación creyó que la niña fue secuestrada y la habitación de Ramsey era la única habitación de toda la casa que estaba acordonada para evitar contaminación. Que refiere con contaminación que evitar tocar algo por si hay pistas o algo. Todo lo contrario a la casa, ya que fue visitada por amigos, familiares que limpiaron toda la superficie de la casa, dado así una posible búsqueda de pistas que diera con el paradero de la niña. La detective Butler Linda Arndt llegó a la casa alrededor de las 8 de la mañana en previsión de recibir más instrucciones de él o de los secuestradores, pero nunca obtuvieron respuestas. Ese mismo día, el detective de la policía Butler Linda Arndt le pidió a John Ramsey que registrara a fondo la casa en búsqueda de algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con Fleet White, un amigo de la familia. En el sótano descubren esta mamada. En el sótano, 8 horas después de percatarse su desaparición, o sea, no tardó ni 24 horas ni 2 semanas, fue en 8 horas. Van a saber. John abrió la puerta con un pestillo que el oficial French había pasado por alto. ¿Recuerdan que les dije que este oficial encontró una puerta de madera? Ahí sabrán que adivinen qué hay ahí. Había pasado por alto y encontró el cuerpo de su hija en una de las habitaciones. O sea, siempre estuvo ahí la niña. ¿Les suena familiar eso de que ahí siempre estuvo? Por eso es que hay muchos que comparan el caso de John Bennett con el caso de Paulette. El cuerpo de John Bennett tenía un cordón de nylon alrededor de sus muñecas y el cuello.
Su torso estaba cubierto por una sábana blanca, su boca cubierta con cinta adhesiva y su boca cubierta con cinta adhesiva. John quitó la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, cosa que dificulta posteriormente el estudio de la escena del crimen. Y esa misma noche las autoridades permitieron la remoción del cuerpo, o sea que se lo podían llevar. John recogió el cuerpo de la niña y lo llevó arriba. Cuando Joan Bennett fue trasladada, la escena del crimen se contaminó aún más y la evidencia forense critica que fue alterada para el equipo forense que regresó. O sea, alguien movió algo. Cada uno de los Ramsey proporcionó muestras de escritura, sangre y cabello a la policía, escritura por la carta que ya les conté. John y Patsy participaron en una entrevista preliminar durante más de 2 horas y Burke, el hijo, también fue entrevistado dentro de las primeras semanas después de la muerte de Joan Bennett, de su hermanita. La declaración oficial de Joan Bennett fue lo siguiente: la causa oficial de la muerte de Joan Bennett fue estrangulamiento mediante un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud como consecuencia de varias contusiones y presentaba traumas cerebrales. La causa de la muerte oficial fue asfixia por estrangulamiento, muy contrario al caso de Paulette, que fue asfixia mecánica, asociado con trauma cráneo-cerebral. Asimismo, no hubo evidencia de violación convencional, aunque no se pudo descartar una agresión sexual, cosa que es muy raro. Aunque no se encontró semen, hubo evidencia de que había sido una lesión vaginal. Alguien que intentaba limpiar algo, o sea, en el momento de la autopsia, cuando se practicó la autopsia a Joan Bennett, el patólogo registró que parecía que le habían limpiado el área vaginal con un paño y su muerte se decretó como homicidio, obviamente. El garrote que les mencioné estaba hecho con un trozo de madera de cuerda de nylon y el mango roto de un pincel que estaba atado alrededor del cuerpo de Joan Bennett y aparentemente había sido utilizado para estrangularla. Parte del extremo de las cerdas de pincel se encontró una tina que contenía materiales de arte de Patsy, pero el tercio inferior nunca se encontró a pesar de que la policía registró la casa los días posteriores. Guarden ese dato. La autopsia también reveló un material vegetal o fruta que puede representar una piña. O sea, que ella comió piña la noche antes de que la asesinaran. La piña que Joan Bennett había comido unas horas antes de su muerte. Fotografías de la casa tomadas el día en el que se encontró el cuerpo de Joan Bennett muestran un cuenco o un tazón de piña en la mesa de la cocina con una cuchara adentro. Sin embargo, ni John ni Patsy dijeron que recordaban haber puesto el cuenco sobre la mesa o haberle dado piña a Joan Bennett. La policía informó que encontraron las huellas dactilares del hermano de 9 años de Joan Bennett, o sea, de Burke Ramsey, en el cuenco o en el bowl. Y los Ramsey siempre han dicho que Burke durmió toda la noche hasta que lo despertaron varias horas después de que llegara la policía. Y a continuación les voy a encontrar que se encontraron varias pistas en la escena del crimen, o sea, en la casa. También se encontraron varias pistas en las cuales estaba una ligadura blanca y sintética, o sea, entre paréntesis, una soga o una cuerda, atada alrededor de su cuello y otra pieza flojamente anudada a su muñeca derecha sobre la manga de su camiseta. La cuerda alrededor de su cuello estaba enrollada en una barra de madera de 10 centímetros con la palabra Korea, K-O-R-A, impresa en ella con tinta dorada. Una porción
de otra palabra en la barra de madera fue ilegible. Algo habrá dañado. La barra de madera estaba quebrada irregularmente en ambos lados y estaba cubierta con diversos colores de pintura y posiblemente barniz. La policía cree que la barra fue usada para apretar la cuerda alrededor del cuello de la niña, o sea, de John Bennett. Perdón que estén escuchando, estoy acomodándome los collares. Continuando, algunos de sus cabellos estaban entrelazados con la soga en el cuello. John Bennett estaba acostada de espaldas en el piso, cubierta por una sábana y una sudadera del equipo de hockey Colorado Avalanche. Y la cinta adhesiva de la tela fue encontrada en su boca, de acuerdo con John Ramsey. Su cabeza estaba girada hacia la derecha, o sea, así, y sus manos estaban extendidos sobre su cabeza, o sea, como así. Así estaban. Vestía una camiseta blanca de manga largas y cuello con una estrella plateada en el centro decorada con lentejuelas. Además llevaba ropa interior blanca y se encontraron manchas de orina en su ropa interior. Y se encontró un dibujo de corazón hecho con tinta roja en la palma de su mano izquierda, además de un anillo en la mano derecha. Esto de que lo encontraron con... Digo, yo no sé cómo duerme un niño, pero un niño no duerme con ropa interior sobre su pijama. Aquí ya para mí ya es algo raro. Y aquí entramos al meollo de por qué todo esto fue mediático. Desde el comienzo de la investigación llamó la atención de las autoridades la actitud ofensiva que había adoptado los padres de John Bennett. También consideraron extraña la contratación de 2 abogados criminalistas, un investigador privado y el experto en relaciones públicas Pat Corten. O sea, en síntesis, todos los padres estaban siendo criticados de que dijeron, a lo mejor fueron ellos, como los padres de Paulette. Bueno, más la mamá que el papá, el papá haciendo que no pudo hacer nada. O sea, los padres también, asimismo, su hermano Burke, quien siempre había vivido a la sombra de su famosa hermana, se consideró sospechoso. En ese momento, a pesar de que en el momento del asesinato tenía tan solo 9 años, o sea, también era sospechoso. Esto a raíz de un posible resentimiento que podría albergar, o sea, odio hacia su hermano. No obstante, quienes lo conocían aseguraban que siempre fue introvertido y tímido, y el hecho de no ser el centro de atención no le agraviaba en lo más mínimo, según consta en la página web oficial de la investigación. Aunque la familia aseguró que ambos chicos tenían una buena relación, en el verano del 94, Burke golpeó accidentalmente a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Otro indicio ayudaría a culpar al niño es una frase que le habría dicho su psicóloga Suzanne Bernhardt 13 días después de morir su hermana, que diría lo siguiente: ahora estoy recuperando mi vida. Burke pasaba todo el día llorando y mirando un video donde aparecía John Bennett en uno de sus tantos concursos de belleza. La teoría del por qué Burke, de que pudo haber hecho Burke en este caso, fue lo siguiente. La teoría de que Burke fuera el culpable se comenta en el programa El caso de John Bennett Ramsey, transmitida por CBS en el 2016, en donde se teorizó de que Burke golpeó a su hermana en la cabeza con una linterna que era propiedad de él, después de que ella le robara un trozo de piña de su tazón y la golpeó sin intención para matarla. ¿Se acuerdan que les dije que en la autopsia encontraron un pedazo de piña? Este puede ser una razón. O sea, que Burke estuviera comiendo y de repente la hermanita agarra un pedazo de piña y él, como típica pelea de pano de que
no agarres mi piña, pa, golpe, pero como las linternas encontraron una linterna de estas que como de policía, estas hiper mega pesadas, accidentalmente la golpeó tan fuerte que la terminó matando. Y también está la teoría, también se dice que a raíz de eso los padres inventaron todo eso para que no arrestaran a su hijo. Algo mismo pasó con la hermana de Paulette, que dicen que ella a lo mejor la mató accidentalmente, pero que hicieron todo eso para que no se la llevaran. Pero como se menciona esto, es solo una teoría, ya que en ese mismo año Burke demandó a CBS por difamación. Asimismo, los Ramsey han demandado por difamación debido a las teorías de que ellos fueron los responsables del asesinato de John Bennett. Así que si he dicho de que a lo mejor los padres sí fueron, yo solamente estoy leyendo lo que dice la investigación. Por favor, no me demanden. Igual seguramente ni manera de conocer. Aunque esa teoría vino años después el de Burke, ya que la teoría que fue la base de la investigación inicial fue la teoría del intruso. La policía y los fiscales siguieron pistas de intrusos, en parte debido a la marca de bota no identificada que quedó en la sala del sótano donde se encontró el cuerpo de John Bennett. Los primeros sospechosos incluyeron el vecino Bill McReynolds, que interpretó a Santa Claus, a Linda Hoffman Puck, ex ama de llaves de la familia, y de un hombre llamado Mitchell Hillgott, quien murió en un aparente suicidio poco después de la muerte de John Bennett. Curioso, ¿no? Se realizaron cientos de pruebas de ADN, pero encontraron una coincidencia con el ADN recuperado durante su autopsia. Lou Smith, un detective del caso, evaluó las pruebas y concluyó que un intruso había cometido el crimen. La noche en que John Bennett fue asesinada, había 12 ventanas que se dejaron ligeramente abiertas para permitir que pasaran los cables eléctricos por donde pasaran las luces navideñas exteriores, una ventana rota en el sótano y una puerta sin llave. La teoría de Smith era que alguien entró en la casa de los Ramsey a través de una ventana rota del sótano. Esto ha sido criticado porque había una telaraña intacta en la ventana del sótano. La rejilla de acero que cubría la ventana también tenía telarañas intactas y el follaje alrededor de la rendija no había sido perpetuado. También había telarañas en las huellas de varias ventanas y algunos alféizares tenían polvo y escombros. Smith creía que el intruso sometió a John Bennett usando una pistola paralizante como taser y la llevó al sótano. Y John Bennett fue rescatada y se dejó una nota de rescate. Esta teoría de Smith fue apoyada por el exagente del FBI John E. Douglas, que es el autor del libro Mindhunter y el protagonista de la serie. Bueno, en la serie de Mindhunter tiene otro nombre, pero ya saben de quién se trata. Que había sido contratado por la familia de los Ramsey, porque en ese tiempo Douglas ya existía el perfilamiento de asesinos, el perfilamiento de asesinos en serie o cualquier criminal. Creyendo que los Ramsey eran inocentes, Smith renunció a la investigación el 20 de septiembre del 98, 5 días después de que se reuniera el gran jurado contra los Ramsey. Si bien ya no es un investigador oficial del caso, Smith continuó trabajando en él hasta su muerte en 2010. Y aquí va una falsa confesión que se dio años después. La persona que dio la
declaración falsa se llamaba Alexis Valorant Rage, una maestra de primaria de 41 años que fue arrestada en Bangkok, Tailandia, el 15 de agosto del 2006, cuando confesó falsamente haber asesinado a John Bennett. Anteriormente se la conocía como John Mark Carr antes de salir del armario como mujer transgénero. No tengo nada que decir a eso. Ella afirmó que la había drogado, agredido sexualmente y asesinado accidentalmente. En su confesión, Rage había proporcionado solo hechos básicos que eran de conocimiento público y no proporcionó detalles convincentes. O sea, él solamente decía lo que decían los medios, nunca dijo nada que a huevo yo fui. Luego se puso en duda su afirmación de que había drogado a John Bennett porque la autopsia indicó que no se encontraron drogas en el cuerpo. Las muestras de ADN que se tomaron de Rage no coincidían con el ADN encontrado en el cuerpo de John Bennett. El 26 de octubre del 2006, Rage envió un correo electrónico a Bill Harmon de Bill List en busca de un agente literario que ayudara a publicar un manuscrito que algunos podrían encontrar controvertido. Más tarde, Rage envió correos electrónicos con numerosos seudónimos, incluidos Daxi the Conqueror, DR Keeper, NX y Alexis. Y más tarde, Rage cambió su nombre legalmente a Alexis Valorant Rage o Delia Alexis Rage, según su licencia de conducir del estado de Washington, después de declararse como mujer transgénero. Sin embargo, esto fue negado por Samantha Spiegel, quien obtuvo una orden de restricción de Rage, quien alegó que Rage solo tenía la intención de someterse a cirugía de reasignación de género para acercarse a las niñas más jóvenes en un culto sexual llamado Los Inmaculados. Aquí ya incluyeron un culto, no sé por qué razón. El 11 de enero del 2019, es decir, hace ya 3 años, no, 4 ya, oh shit. O sea, sí, 4 años de esta declaración. Bueno, el 11 de enero del 2019, el criminal convicto Gary Olivia se declaró culpable de la muerte de Ramsey. Lo informó Daily Mail TV al revelar en exclusiva unas cartas escritas por Olivia a un compañero de la secundaria llamado Michael Bale. Las misivas escritas desde la prisión decían, citándolo: "Nunca amé a nadie como amé a John Bennett, pero la dejé escapar. Le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente". Y en otra carta describió la piel hermosa y resplandeciente del cuerpo divino de Dios, de la niña. O sea, ya ven por qué luego no es bueno inscribir a las niñas en concursos de belleza infantil, porque las sexualizan y hay siempre está el círculo de pedófilos. ¿Ya ven? Pero síganlo haciendo, ya verán, porque eso solamente es coincidencia. Y ya con esto terminó el caso, pero se preguntarán qué pasó con los hermanos, con los familiares. Actualmente John Ramsey sigue vivo, al igual que su hijo Burke. No obstante, Patsy, la madre, murió de cáncer de ovario el 24 de junio de 2006, curiosamente mismo cáncer que se le fue diagnosticado en 1993, es decir, 3 años después de que naciera John Bennett. Con todo lo contado, es triste que aún en 2023 y con los avances tecnológicos que actualmente contamos, todavía no se sabe qué pasó en la madrugada del 26 de diciembre de 1996, donde una pequeña y dulce niña fue cruelmente asesinada.
Y este fue el caso del asesinato de John Bennett Ramsey. Que la verdad, este es el caso que para mí es que me ha fascinado desde que me interesó la criminología. Bueno, un dato adicional que no agregué es que, según una teoría de conspiración, busquen y oigan esta jalada. Se dice que John Bennett no murió, se escapó y que actualmente es la cantante Katy Perry. Es neta, existe esa teoría, búsquenla por favor. Igual le estaré subiendo la nota por ahí en Instagram. Bueno, no en Instagram, no, en Twitter. En Twitter, bueno, en X y en Twitter se estará subiendo esa nota. Por lo tanto, recuerden que si quieren conocer las fotografías de este y de los otros casos, pueden seguirme en Instagram como @crimenesatrocespodcast y al igual que en tweets, Crímenes Atroces Podcast, y en X, bueno, en Twitter como @Crímenes Atroces. Y si me quieren conocer, por si me quieren mandar un caso que quieren que sea contado, pueden mandármelo en Twitter, no, en X como @santqs99 y en Instagram y tweets como @santiqs99. Con esto me despido, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.